Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que usted ve el presente video. Hoy nuestra historia se llama El Aventón Misterioso. Abro comillas. Salimos de casa temprano con la urgencia apremiante de visitar a nuestra tía enferma. El sol apenas despuntaba, pero el día ya cargaba con un peso ominoso. Teníamos poco dinero, apenas suficiente para las medicinas después de pagar el pasaje. Entonces quedaríamos sin un centavo. No nos quedó otra opción que pedir aventón. Empezamos a pedir aventón sintiendo el latir inquietante de nuestros corazones. No pasó mucho tiempo. En menos de 20 minutos una señora se detuvo y nos dejó abordar su vehículo. La confianza que le inspiró mi hermana fue instantánea. Insistió en que ella se sentara adelante. Desde que arrancamos, ambas se enredaron en una conversación que parecía normal, pero había algo en el tono de la voz de la señora, una cadencia que rozaba en lo siniestro. El paisaje en la carretera de Monclova a Sabinas era monótono y desolado. Rectas interminables, hierba crecida a los lados y un camellón con hileras de pasto seco, como los restos de un antiguo campo de batalla. La conductora viajaba rápido, demasiado rápido, como si quisiera dejar algo atrás. Intenté dormir, confiado en la charla entre las dos mujeres, pero el sueño me rehuía, perturbado por la sensación de que algo no estaba bien. De repente mi hermana me despertó bruscamente. El vehículo estaba detenido. Ambas mujeres me miraban y sus rostros eran máscaras de confusión y rabia contenida. Nos teníamos que bajar. Mi hermana había tenido un altercado con la conductora. Algo que dijo la había enfurecido. Sacamos nuestras cosas rápidamente y bajamos del coche. Al arrancar el vehículo levantó una nube de polvo que se disolvió en el aire, dejándonos solos, abandonados en mitad de la nada. Quería saber qué había pasado, pero la mirada de mi hermana me detuvo. Seguía murmurando entre dientes su enojo palpable. El silencio nos envolvió y en medio de esta quietud pudimos escuchar el sonido del agua corriendo. No parecía real, era un zumbido constante, como una grabación de un río. La sensación de inquietud nos rodeaba como si estuviéramos siendo observados por algo invisible, algo que acechaba desde las sombras más profundas de nuestra imaginación. Se nos hizo bastante extraño, sobre todo porque en esta parte del camino no pasa ningún río. Si lo hubiera estaría seco. Hay una presa, eso sí, y no está muy lejos, pero caminando no hay cómo llegar. Esperamos un buen rato en la oscuridad deseando que pasara un camión o una camioneta, lo suficientemente despacio como para que sus luces nos vieran y pudiera detenerse. Hacia donde volteaba imaginaba algún animal peligroso acechando, tal vez una víbora o algún alacrán. Nuestra paciencia y tranquilidad se esfumaban como agua entre los dedos. Momentos antes había estado profundamente dormido y ahora abandonado en un oscuro camino a mitad de la nada. Le pregunté a mi hermana qué era lo que le había dicho a la conductora del coche. No me respondió. Estaba muy preocupada por nuestra situación y de alguna manera se sentía responsable por lo que nos estaba pasando. De pronto apareció un nuevo ruido, uno muy fácil de reconocer.
Alguien venía caminando hacia nuestra dirección, pisando la hierba seca con pasos lentos. La luna no estaba por ningún lado. Nuestros alrededores parecían cavernas. ¿Quién anda ahí?, preguntó mi hermana con voz temblorosa. Nadie respondió. La persona que venía caminando hacia nosotros ni siquiera se detuvo. Cada vez estaba más cerca. En un punto también pudimos escuchar su respiración. Era pausada y dificultosa. Mi hermana me tomó de la mano y me hizo retroceder. La presencia que se nos aproximaba era tan fuerte que supimos inmediatamente cuando estuvo frente a nosotros a centímetros de distancia. Buenas noches, muchachos. Era la voz de una anciana. Ayúdenme, se me fue mi niño al río y no lo puedo sacar. Habíamos olvidado el ruido del río. De pronto, tal vez había dejado de sonar, pero allí estaba nuevamente, ya que lo había mencionado la misteriosa anciana. Mi hermana retrocedió otro paso y me jaló para que me alejara de aquella mujer. No tengan miedo, no les vamos a hacer nada, solo quiero que vean a mi niño. Lleva 2 horas bajo el agua. El último que dijo se escuchó con otro tono de voz. Luego de eso la mujer guardó silencio y no se movió. Esperaba que nosotros dijéramos algo. Casi podía imaginarla a pesar de que solo había bultos a nuestro alrededor. Breves destellos provocados por los vehículos que pasaban al otro lado de la carretera. Estaba seguro de que su rostro estaba inclinado y con su poderosa mirada nos observaba. Su cabello era tan largo que casi tocaba sus rodillas. A unos metros escuchábamos que el río aumentaba su caudal y después se hacía más débil y casi se dejaba de oír. El resplandor de la noche apareció en uno de los cerros a lo lejos. Pasaban los segundos y poco a poco había más claridad. El flujo de los vehículos había aumentado, pero ya ni siquiera estábamos en la orilla. No recuerdo en qué momento nos alejamos tanto de la carretera. Para nuestra suerte, solo bastaron un par de minutos para que la luna se pusiera sobre el cielo. Momentos después, ya se podía ver los pastos crecidos y los árboles entre la llanura. La anciana, aquella mujer que había escuchado hablarnos en la oscuridad, no estaba ya por ningún lado. Lo espantoso del asunto es que sentíamos que seguía allí. No era mucho todavía lo que veían nuestros ojos de nuestros inmediatos alrededores. Probablemente solo siluetas, sombras, relieves y formas en los objetos. Había arbustos crecidos y árboles que nos protegían de la blanquecina luz de la luna. De pronto escuchamos el llanto de un niño. Un bebé de brazos lloraba cerca de nosotros. El ruido no venía del suelo, sino de una distancia a poco arriba de nosotros, de nuestras cabezas. Mi hermana de pronto dio un grito. El niño colgaba de un árbol. Estaba amarrado de una piernita. Corrí a ver que no se trataba de un bebé de verdad. Era un muñeco de plástico y de hecho no solo era uno. En ese árbol había varias muñecas y bebés de plástico, algunos colgados de las ramas, otros amarrados al tronco. Lo que ya no pudimos ver fue a la anciana, ni siquiera pudimos escuchar cuándo se marchó. No toques nada, le susurré a mi hermana a pesar de que sabía bien que por nada del mundo ella se atrevería a acercarse. Apareció una risita. Una muñeca de seguro, una de las del tronco. Yo no lo había notado, pero mi hermana no reaccionaba. Ya tenía la mirada perdida, atrapada en un pensamiento.
casi pude ver cómo se iluminó su rostro con una súbita idea. ¿Sabes? ¿Sabes por qué nos bajó la señora de su coche?, dijo de repente. No tenía ni idea, no respondí, pero me puse a pensar, a buscar una posible respuesta en mi cabeza, imaginando tal vez que tendría que ver con el lugar en el que estábamos o con lo que nos estaba pasando. Lo que sucede es que en un momento la señora, la conductora, se persignó, se llevó la mano a la cara y dibujó una cruz haciendo un movimiento lento, sin dejar de mirar al frente. Continuó mi hermana. La señora me dijo que la vibra de la carretera se sentía pesada. Las energías habían cambiado y algo maligno acechaba a los alrededores. No entendía de qué hablaba aquella mujer, pero fiel a sus creencias hacia su religión, le dije que esas eran estupideces. Ya sabes que yo no creo en esas cosas, dijo mi hermana. Jamás en la vida ella había tenido una experiencia paranormal. De alguna manera era comprensible su escepticismo. Lo que no estaba bien era burlarse de las creencias de otras personas, especialmente si estaba haciendo el favor de acercarte a tu destino. Y sobre todo porque sí era cierto lo que dijo la conductora. Había algo extraño en el ambiente. Lo supimos en cuanto nos hicieron bajar del vehículo. Lo escuchamos, lo sentimos. Nos alejamos de aquel árbol cautelosamente, convencidos de que no estábamos solos. En un momento desapareció el sonido del arroyo. Batallamos durante poco más de una hora para que pudiéramos abordar otro vehículo. Llegamos de madrugada a casa de mi tía. En todo el camino fue imposible ignorar lo evidente. Mi hermana había cometido un error, pero seguía sin aceptar que sí existe lo desconocido. A pesar de sus creencias y su religión, sentimos que alguien venía siguiéndonos. No nos quedaba muy claro si la sensación pertenecía a algo que se había subido con nosotros a la caja trasera de la camioneta que nos llevó hasta el pueblo. También parecía como si algo escondido en la oscuridad estuviera siguiéndonos a lo largo de toda la carretera. Cuando llegamos a casa de mi tía, justo había tenido una crisis. Estaba despierta pero bastante cansada. Nos sentamos en el borde de la cama y mi hermana se puso la mochila en las piernas para sacar unas frutas que llevaba para darle de comer a la enferma. Antes de abrirla sintió que algo se movió en el interior. Al instante, del mismo lugar escapó una risita, la misma de los bebés de plástico. La apartó de la cama y me la dio para que yo la revisara, para que viera qué había dentro. Con cuidado corrí el cierre y abrí la bolsa. Adentro había un par de duraznos y una manzana. El agua se había derramado y los duraznos estaban maduros en exceso, casi podridos, en cuestión de horas, pero además de eso, no había otra cosa. Lo que sucedió aquella noche para mí es una experiencia inexplicable, pero me gusta contarla. Mi hermanita, por el contrario, niega haber visto algo. Se mantiene en la misma postura de que los fantasmas, las malas energías y los espíritus que vagan en la tierra son solo supersticiones. Pero de lo que sí estoy seguro es de que ella ahora le tiene mucho más miedo a la oscuridad. Cierro comillas. Gracias por tu preferencia. Que la pases excelente.